con historia, ¿ya? Les pido por favor que busquen, les voy a mostrar al tiro la guía, a ver. La guía de historia, la número 5, la que dice Patria Nueva. Se los muestro cuál es. Esa guía. ¿Ya? ¿La pueden buscar, por favor, niños? Guía 5, Patria Nueva. Tengan la mano para que la podamos revisar, la de historia. Tía, ya la encontré. Ya. Igual. Ya, genial. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar con la revisión. ¿Se ve el PowerPoint o no? No, a ver, acá está. Ya, ¿ahora sí se ve el PowerPoint? Tía, Pues. ¿Sí? Dígame. ¿esas son las últimas guías que retiramos? La guía número 5 me parece que es la antepenúltima. ¿O la última? No, la última. ¿O la Ya. penúltima? Porque aquí dice guía número 5. Tía, lo que pasa es que quiere saber el Joaquín si son las guías de ahora último, de las que se retiraron la semana pasada. Deje revisar. Dice guía 5. Sí, Son la guía última. 5. ¿Son la última? Ah, gracias. Son las Gracias, últimas. chiquillo. Ah, Gracias, son las chiquillo. últimas. Ya. Gracias, tía. Ya. Ya, entonces. ¿Ven el PowerPoint, chiquillo, o no? Muevan la cabeza si sí lo ven. Ya, sí lo ven. Entonces, vamos con la guía de historia. Guía número 5. Ahí está. Guía 5, Patria Nueva. La primera actividad era realizar una línea de tiempo apoyándote con el paso a paso que estaba ahí en la guía. Chiquillos, esta es una habilidad en historia. ¿Ya? ¿Por qué me parece importante verla? Porque durante toda su vida escolar y universitaria ustedes van a tener que aprender a hacer líneas de tiempo. Quizá a algunos se les hace más fácil, quizá a otros se les hace más difícil, pero incluí el paso a paso para que aprendan cómo hacer una línea de tiempo. Primero que todo, el paso 1 establece el marco temporal, es decir, en el año con el que comienza y en el que termina. ¿Ya? Yo siempre cuando voy a hacer una línea de tiempo, comienzo con el año que comienzo y con el que termino. Ese es el primer paso que tengo que hacer al construir una línea de tiempo. El segundo paso al construir una línea de tiempo es una división temporal. Yo no puedo decir, colocar en un lado años y en otro lado meses. O son años, o son meses, o son décadas, o son siglos. Pero no puedo decir que este un año y después al lado tengo meses. ¿Ya? Así que cuidado con eso. El tercer paso, identificar los hechos que hayan ocurrido en la división temporal. O sea, yo no saco nada con colocar una fecha sin colocar qué sucedió en esa fecha. Pero algo cortito, tiene que ser. Dígame. ¿Quién habló? ¿No? Ya. Entonces,
debo ir colocando algún hecho importante de ese periodo. Y por último, dibuja la línea de tiempo y organiza los hechos de manera cronológica, o sea, desde el principio hasta el final. ¿Ya? Profe, Dígame. hay que dibujarlo o escribirlo. ¿Tiene el tiempo? No le escucho. ¿Hay que dibujar la línea del tiempo o escribir la línea del tiempo? Dibujarla y escribir los hechos más importantes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el siguiente. Acá yo puse el cuadrito con los años que se pedían. ¿De qué hecho? De la patria nueva. Y yo dibujé ahí en el PowerPoint una línea de tiempo, lo puse en orden cronológico, o sea, desde el primer evento, 1817, hasta el último, 1823. Es el primer paso, colocar el inicio y el final. Después, yo no puedo colocar en un año y después colocar meses. Yo tengo que decidir qué línea temporal voy a utilizar. En este caso utilicé los años. Comienzo en 1817, después 1818, me salto un espacio porque después luego viene 1820, 1822 y 1823. Y ahí le agregué los hechos ocurridos. ¿Ya? Algo cortito, no muy largo. Y está lista mi línea de tiempo. Luego, Nicolás, dígame. ¿No? ¿Quería hablar, Nicolás? Ya. Entonces, sigo. Luego aparece este recurso. Este es un tipo de fuente de información en historia. En historia tenemos distintos tipos de fuentes, ¿ya? Una de las fuentes era una línea de tiempo. En este caso es una fuente escrita. Esta fuente secundaria nos entrega información sobre el desafío que significó el control del territorio para la causa patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro país en la independencia del Perú. ¿Ya? Esa es la actividad A de la guía. ¿Qué información está entregando esta fuente? Una fuente, chiquillos, recuerden que es lo que me entrega información, me va entregando información. ¿Ya? ¿Ya ahí se los leo? O ya, bueno, en realidad ya debiesen haberlo leído, entonces vamos a ver la respuesta solamente. A. ¿Qué información está entregando la fuente? Esta fuente entrega información sobre la situación de Chile, luego de la victoria de Chacabuco, que seguía siendo delicada, llena de desafíos para mantener el éxito conseguido y consolidar el triunfo expulsando todas las tropas realistas. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o está muy enredado? Ya. Vamos a seguir. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un gobierno fuerte tras la independencia? Chiquillos, para esto les recomiendo, y en historia hay un montón de videos en YouTube. Si es que ustedes tienen muchos problemas con entender lo que sucede, ustedes colocan Independencia de Chile y le van a aparecer un montón de videos, ya que explican súper bien esta situación. Yo no puedo agregarlo ahora porque no se puede, pero
para entenderlo mejor, les recomiendo que vean diversos videos de este contenido, ¿ya? Lo que sí me gustaría aclarar lo de las fuentes, chiquillos. Para ver las fuentes yo tengo que ir leyendo poco a poco, ir analizando las fuentes. En este caso es una fuente escrita. Entonces sigo. La guía 6 es la otra guía de historia. Personas destacadas en la independencia de Chile. Vayan a la guía que aparecen estos personajes. ¿La encontraron? Ya. En esta guía también hay una fuente histórica. Esta es una infografía, que son imágenes que traen contenidos, ¿ya? Acá tenemos diversos personajes. Tenemos a Javiera Carrera, tenemos a Camilo Enrique, Paula Jaraquemada y Manuel Rodríguez, ¿ya? Ellos hicieron diversas cosas por la independencia de nuestro país, incluido mujeres y acá el clero, que sería el curita, ¿ya? Nicolás, de nuevo levantó la manito, ¿me quiere hablar? Si quiere hablar, Nicolás, tiene que desbloquear el parlante. ¿Cómo lo desbloquea? Tiene que ver abajo donde hay como un micrófono y apretar ese botoncito. ¿No? Ya. Entonces, acá en esta actividad aparece, selecciona una de las personas del recurso 1, del que le acabo de mostrar, o busca otra, por ejemplo, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, María Cornelia Olivares, entre otras, y ustedes tenían que investigar por internet a una de estas personas, ya sea de las que aparecieron, o de las que pueden, se da ahí como para que ustedes busquen. ¿Ya? ¿Alguien hizo esta actividad? ¿Investigaron respecto a alguien, chiquillos? Aunque hubiese sido cortito. No. Ya, miren. En esta actividad, ustedes se supone que tenían que buscar o investigar respecto a uno de estos personajes. Y escribir una breve presentación, pero en primera persona. Por ejemplo, no sé, pues, yo soy José Miguel Carrera, me gusta mi libertad, y así ustedes tienen que escribir lo más importante de uno de estos personajes, ¿ya? Después la otra actividad es, acá yo puse las respuestas, en el recurso 2 dice, ¿qué pasa con las mujeres en la independencia? Antes les recuerdo que las mujeres eran muy discriminadas, eran consideradas como más bajas que los hombres. Y hasta hoy en día se está luchando contra eso, ¿ya? En este texto, la historiadora Carlos Ulloa explica la situación de las mujeres en el proceso de independencia. ¿Qué es lo que hacían las mujeres en este periodo? En este periodo, las mujeres fueron centrales en la lucha por el poder, tanto en acciones de espionajes como en tertulias de salones. ¿Se acuerdan lo que eran las tertulias? Las tertulias eran las fiestas, las reuniones que se hacían, pero de las personas con más dinero, ¿ya? Donde se conversaba, se bailaba. Entonces las mujeres estaban ahí como de espionaje y viendo qué es lo que sucedía en cada una de estas como fiestas, ¿ya? Las mujeres también participaban en acciones militares, en las guerras, y
de liderazgo político. Las mujeres criollas se dividieron entre realistas y patriotas. Recuerden que un bando era el que apoyaba al rey y otro que se quería independizar. Los riesgos de estar de un lado de una de estas causas era enorme. Podían sufrir el destierro, o sea, que la sacaran del lugar o del país, la reclusión en sus hogares, o sea, que tenían que estar encarcelados, o sea, no poder salir de sus casas, cárceles o conventos. Podían perder sus bienes y herencia, su honra a través de ataques a sus cuerpos, verse despojadas de sus hijos y, peor aún, podrían quedar marcadas en una sociedad conservadora, conservadoras que las trataría como inferiores, ¿ya? Entonces las mujeres en este periodo tenían mucho, mucho que perder. Y ahí tenemos diversas preguntas y las respuestas ya están ahí en la página del Drive. También la envié al grupo, así que debiesen tener la respuesta, chiquillos. ¿Ya? No sé si leerla ahora, no creo que sea pertinente, pero lo importante es que ustedes analizaran que las mujeres antes fueron muy importantes, al igual que el clero, que eran los religiosos, porque iban apoyando muy por debajo, sin que se dieran cuenta, ¿ya? Y que tenían mucho que perder porque la podían encarcelar, quitarle los hijos, violarla, un montón de cosas. Entonces eso sería más que todo. Ahora la tía Tracy va a ver lo de matemáticas. Hola chiquillos, ¿cómo están? Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. ¿Tuvieron muchas dificultades para las guías de matemática, para resolverlas? ¿Hay alguna duda en específico que tengan de alguna guía? Tía, ¿la puedo compartir usted? Todavía me sale como que está compartiendo. Ya, a ver. Voy a intentar. No, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ya, lo veo al tiro. Ay. Y ahí sí, creo. Voy a intentarlo. Ya. No, me sale que inhabilitó la función de nuevo. Ya, a ver, pruebe ahora, tía. Y ahora sí. Eh. Ya. Ya, chiquillos. Entonces vamos a ver un poco la guía 5 y 6, si no me equivoco, de matemática, que trataba principalmente de los números decimales, de cómo sumar, restar números decimales y también cómo multiplicar. Y además aparecía una parte donde había que aproximar decimales. En la guía, creo que en la primera guía, en la guía número 5, una parte de aproximar decimales. Ya, entonces silenciamos el micrófono si no nos toca hablar. Después al final vamos a terminar con un juego para recordar las fracciones. Lo que vimos la semana anterior de fracciones, lo vamos a repasar, pero lo vamos a repasar con un juego cuando terminemos. Así que ahí vayan haciéndose el ánimo de participar. Ya, entonces los decimales
nosotros los podemos aproximar. ¿Qué quiere decir aproximar? Que los vamos a acercar a otro número para que el decimal no sea un número tan grande con tantos números. ¿Ya? Y hay dos técnicas de aproximación de decimales, que son el truncamiento, que es la que están viendo ahí arribita, y el redondeo. Vamos a ver las dos técnicas. Acá tenemos, primero tienen que recordar esto, que son cómo yo voy a leer o voy a escribir un decimal, y cuáles son el orden de los números decimales y los nombres que tienen cada número en el espacio que cumplen en un decimal. Tenemos entonces, en los decimales tenemos una parte entera, que es la que está acá, que se conforma de las unidades, las decenas, las centenas, que esos números ustedes igual los conocen. Esos nombres son más conocidos por ustedes porque siempre lo han estado viendo, que son los números naturales. Después tenemos un punto o una coma decimal, a veces va a aparecer con un punto, en las calculadoras sobre todo, aparece con un puntito la coma decimal, pero al final es el punto o la coma decimal. Y luego del punto tenemos los números decimales, que serían las décimas, que están en primer lugar, las centésimas, que se encuentran en segundo lugar, las milésimas, que se encuentran en tercer lugar. Nosotros ahora vamos a ver estos tres principalmente, pero puede haber números que tengan números decimales con más cifras, y ahí ustedes van viendo los nombres que tienen según la posición. Acá abajito, no sé si me van siguiendo, en la parte de acá, acá tenemos un número, se supone, un número decimal, ¿se fijan? Y aquí nosotros, depende de la posición, es el nombre que le vamos a llamar. La posición que está acá en primer lugar, se llaman décimas. Esto es importante que los conozcan. El segundo lugar son las centésimas, y el tercer lugar se llaman las milésimas. Entonces, tenemos una parte entera, que en este caso es 0, un punto o una coma decimal, y las décimas, centésimas y milésimas. Esto es importante para la aproximación, chiquillos, porque, por ejemplo, nosotros con la profe le vamos a decir, aproximen a la centésima. ¿Qué pasa con eso? Que todo lo que está detrás del número se va a borrar, se va a eliminar, y van a quedar solamente los números que están acá, hasta la centésima. Ya, vamos a seguir acá. Tenemos primero el truncamiento de decimales, que consiste en que nosotros vamos a considerar solamente las cifras decimales hasta una posición determinada. ¿Qué significa truncar un decimal? Básicamente es eliminar las cifras que están a la derecha de la unidad a la que nosotros queremos truncar. Veámoslo con un ejemplo que se hace más fácil de comprender. Tenemos este número acá, es un número decimal, ¿cierto? Tenemos la parte entera, tenemos la coma decimal, las décimas, las centésimas, las milésimas. Nosotros vamos a truncar a la milésima. ¿Qué quiere decir truncar a la milésima? Que lo vamos a dejar hasta este numerito. ¿Y qué dice, qué significa que es truncar un número? Eliminar las cifras que están a la derecha de la unidad que debemos truncar. Nosotros vamos a truncar a la milésima, por lo tanto, todas las cifras que están a la derecha se van a eliminar. Y el número me va a quedar de esta forma. 4,587 milésimas, porque lo truncamos hasta la milésima. A ver, si yo les pregunto, vamos a truncar este número, pero lo vamos a truncar a la centésima. ¿Cómo me va a quedar ese número? ¿Cómo me quedaría ese número truncado a la centésima? ¿Cuál sería la centésima? Si nos devolvemos, ¿qué lugar es la centésima? ¿El primero, el segundo, el tercero? El segundo. El segundo, entonces, ¿cómo me va a quedar ese número? Hasta 4,58. Súper bien, me va a quedar hasta el 58, porque el 58 es la centésima. ¿Se entiende más o menos cómo es el truncamiento? Sí.
Sí, ya, entonces truncamiento significa eliminar, solamente eliminar, así de simple. Vamos a seguir avanzando y tenemos el redondeo. Ya, para redondear tenemos que considerar la cifra siguiente a la que nosotros queremos aproximar. Y también, si esa cifra siguiente que nosotros queremos aproximar es mayor o igual a 5, debemos sumarle 1 a la cifra anterior. Lo vemos con un ejemplo para que sea más fácil. Tenemos este número, que es el mismo que estaba en la parte del truncamiento, y lo vamos a redondear a la centésima. Ya habíamos visto que redondear a la centésima, ¿qué número era? ¿Cómo quedaba en el truncamiento? ¿Se acuerdan que quedaba 4,58? Súper bien ahí el segundo número. Entonces, yo me voy a fijar, como dice acá arriba, tenemos que considerar la cifra siguiente a la que nosotros queremos aproximar. La cifra que nosotros queremos aproximar es esta. Redondear en este caso. Entonces, vamos a fijarnos en la cifra que sigue, que es el número 7. Y tenemos que ver si este número 7 es mayor o igual que 5. ¿Nosotros qué debemos hacer si es mayor o igual que 5? Subirle un dígito. Le sumamos un dígito, súper bien. Por lo tanto, este número ya no va a ser 8, sino que va a ser 9. Y va a quedar así, de esta forma. Veamos otro ejemplo, miren. En la pizarra. Si yo acá tengo este número y lo quiero redondear a la centésima nuevamente, ¿ya? Lo vamos a redondear a la centésima. Esta es la centésima, ¿cierto? Nosotros nos vamos a fijar en la cifra que sigue, si es mayor o igual que 5. ¿Es mayor o igual que 5? No. Por lo tanto, no le sumamos 1 a la centésima, porque el número que sigue es menor que 5. Entonces me quedaría así. ¿Se fijan? ¿Muy difícil? Más o menos. ¿Más o menos? Ya, a ver, veamos otro ejemplo. ¿El truncamiento quedó claro? Sí. Ya, porque el truncamiento es solo eliminar, ¿cierto? Ya, pero vamos a ver otro ejemplo acá. No, vamos a hacer otro número. Ya, tengo este número y lo vamos a aproximar, pero ahora lo vamos a aproximar a la décima. A la décima. ¿Cuál de estos números es la décima? Volvamos a la tablita anterior, ahí fíjense. ¿Qué número es la décima? El 4. El 4, súper bien. Por lo tanto, tenemos que dejar el número decimal solo con este y con este número, con la parte entera y la parte de las décimas. Pero para eso nos tenemos que fijar en la cifra que sigue, si es mayor o igual que 5, se le suma 1. En este caso, ¿se le suma 1? Sí. Sí. ¿Cómo me va a quedar el número entonces? 2,5. 2,5. Súper bien. Y ahí está redondeado a la décima, porque quedó solo la décima y le tuvimos que sumar 1, porque el número que le seguía era mayor o igual que 5. ¿Queda más clarito? Chiquillos, si van teniendo dudas, me abren el micrófono y me preguntan. La idea es que quede claro esto para que puedan hacer la guía. Ya. Estos son los ejercicios que aparecían en algunas guías, no en todas. Recuerden que no todos tienen las mismas guías, chiquillos. Ya. ¿Qué teníamos que hacer primero acá? Debíamos sumar estos numeritos y luego truncarlo y redondearlo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Primero lo sumamos.
Recuerden que para sumar decimales, la coma de los dos números deben quedar alineadas de esta forma. Me quedaría así. La coma del número de arriba está en la misma posición que la del número de abajo y siempre va a ser así, chiquillos. Ustedes lo primero que se tienen que preocupar para hacer una suma o una resta de números decimales es que las comas estén todas en la misma posición y después acomodar los otros números. Lo vamos a ver en un ratito más esa parte. Ya, entonces acá vamos a sumar estos números. 1 más 9 me da 10. Yo ya sé la... Luego, 6 más 4 me da 10, más 1, 11, la reserva, siempre la reserva, nunca se me olvida. 5 más 3, 8, más 1, 9. La coma con la coma sigue alineada. Y 1 más 0, 1. 1. Ese es el resultado que me dio. Si yo quisiera truncarlo, recuerden truncarlo, a la décima, ¿cómo me va a quedar este número truncado a la décima? 1/9. 1,9 décimos. Súper bien, Joaquín. Pero acuérdate que las fracciones se leen con novenos, octavos. Los Sí, que me decimales, confundí. pero está súper bien. Un entero, Me 9 décimos. confundí. Así me quedaría truncado. Estoy Y si yo ahora acostumbrado lo a quiero, esto. pero está bien, Joaquín, si para eso estamos acá en estas clases, para ir aprendiendo y así vamos viendo si nos equivocamos, vamos mejorando esos errores, ¿cierto? Para después no cometerlos. Ya, pero súper bien. Y si ahora nosotros queremos redondear este número a la centésima, ¿cómo va a quedar redondeado a la centésima? Primero, ubicar cuál es la centésima. ¿Cuál es la centésima aquí? El tercer número, el 1. El 1, el segundo lugar después de la coma. Entonces, yo me voy a fijar si este número es mayor o igual que 5, si no, me va a quedar el número redondeado de la siguiente forma. 1, ¿y hasta qué número voy a colocar acá? ¿Y el 1 me queda como 1 o le tengo que sumar acá? Tendré que sumarle al 1. No. Creo que sí. ¿Cómo sé yo si le tengo que sumar? Profe, la Mirando reunión se está por siguiente. cortar. Ya. Y la cifra siguiente es 0, por lo tanto el 1 me queda tal cual como está ahí. Entonces Ya, se nos acá acaba tenemos... el tiempo. Salimos y Ya, vamos a entrar con el mismo. volvemos. Tienen que apretar el mismo link, chiquillos. Parece que cortaron un poco.